Bueno, chicos, vamos a seguir trabajando. Vamos a hacer algunos ejemplos solamente para complementar las notas que les dejé. Tenemos como definición que un conjunto de vectores diremos que son ortonormales si su producto interno lo podemos escribir como una delta de Kronecker, delta I J, y esto es igual a 0 si I es diferente de J y es igual a 1 si I es igual a I. Si solamente se cumple que la delta de Kronecker es igual a 0, es decir, que I es diferente de J, decimos que los vectores son ortogonales. Entonces diremos que son ortonormales cuando su producto interno es igual a 0 si I es diferente de J, y es igual a 1 si I es igual a I. Tenemos también otra definición. Si B es un vector elemento de Rn, ojo aquí el campo, que sería R, puede ser también los complejos. Bueno, si tenemos que un vector es elemento de un campo, definimos la longitud. Entonces la longitud o norma, y vamos a estar usando más este término de norma de este vector, y solamente lo vamos a escribir con esta notación. La norma de este vector B no es otra cosa que la raíz cuadrada positiva del producto interno de este vector con el mismo. Esta es la definición de norma de un vector que es elemento de un campo. En este caso estamos diciendo que es del campo R, pero como mencionamos también puede ser del campo de los números complejos. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio del proceso de ortonormalización con el método de Gram-Schmidt. Bueno, en este ejemplo se nos pide encontrar una base ortonormal, una base ortonormal de vectores para este conjunto, el conjunto pi, que es descrito de esta forma. Tenemos un vector x y z tales que cumplen que 2x menos y más 3z es igual a 0. Esto es un plano, ya lo habíamos visto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar una base a este plano. Bueno, esto ya lo habíamos hecho en clases anteriores. Lo que podríamos hacer es despejar a y o a x en términos de las otras variables. Bien, bueno, veamos. Por ejemplo, yo necesito un vector x1, x2, x3, y esto lo podría escribir de esta manera. Por ejemplo, la x1 podría ser la misma x, y lo podríamos escribir como 2x más 3z, ¿vale? Entonces,
y o x2 sería 2x más 3z, y x3, es decir, z, sería igual a z. Bien, entonces esto lo podemos escribir como x por el vector 1, 2, 0, más z por 0, 3, 1. Por lo tanto, el plano pi es el gen, está generado por estos dos vectores, por el vector 1, 2, 0 y 0, 3, 1. Estos dos vectores son los vectores base de este plano, pero obviamente no están normalizados, hay que normalizarlos. Entonces, lo que sigue es normalizar estos dos vectores. Bien, continuamos. Entonces, vimos que estos dos vectores, el vector B1, 1, 2, 0 y el vector B2, 0, 3, 1, son una base que no está normalizada, no es una base ortonormal al plano pi. Entonces, lo que vamos a hacer ahora con el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt es crear una base ortonormal a partir de esto. El procedimiento ya lo pudieron haber leído en las notas, es muy simple. Claro, se vuelve un tanto engorroso si tenemos muchos vectores. En este caso solamente tenemos dos. Entonces vamos a definir primero un vector U1. Vamos a definir nuestro vector U1 como el vector U1 va a ser igual al vector B1 sobre la norma del vector B1, es decir, la norma o la longitud. Vamos a calcular primero entonces la norma del vector B1. La norma del vector B1 no va a ser otra cosa más que la raíz cuadrada del producto interno de B1 con el mismo, es decir, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 0 al cuadrado. Entonces, esto no es otra cosa más que la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es igual a 1, más 2 al cuadrado, que es igual a 4, es decir, la raíz cuadrada de 5. Bien, entonces, por lo tanto, el vector U1 es igual a un quinto, perdón, 1 sobre la raíz de 5 por el vector 1, 2, 0. Continuamos. Ahora definimos el vector B2' con este procedimiento de ortonormalización de Gram-Schmidt. Y recuerden que esto sería igual al vector B2 menos el producto interno de B2 con U1. Por el vector U1. Recordemos que este producto interno, B2 con un 1, es un escalar. Bien, entonces el vector B2' no es otra cosa más que el vector B2, es decir, 0, 3, 1, menos el producto interno de B2 con B1. B2 con B1, perdón, con U1 es 0 por 1 sobre raíz de 5, que es igual a 0,
más 3 por 2 veces raíz de 5, es decir, 6 veces raíz de 5, más 1 por 0. O sea, solamente nos quedaría 6 sobre raíz de 5. Y esto por el vector u1, es decir, nuevamente por el vector 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5, 0. Esto sería nuestro vector B2'. Bien, entonces vemos que B2' sería esto. Realizando las operaciones, nuevamente nos queda igual a 0, 3, 1, menos 6 sobre raíz de 5 por 1 sobre raíz de 5, solamente nos quedaría 6 quintos. Luego tenemos 6 sobre raíz de 5 por 2 sobre raíz de 5, solamente nos quedaría 6 por 2, 12 sobre 5, perdón, ahí se va la raíz. Y luego tenemos 6 sobre raíz de 5 por 0, solamente nos quedaría 0. Bueno, entonces B2' nos queda la resta de estos dos vectores, que sería 0 menos 6 quintos, 3 menos 12 quintos. El número 3 lo podemos multiplicar arriba y abajo por 5, es decir, quedaría 3 por 5, 15 quintos, menos 12 quintos, que solamente nos quedarían 3 quintos, y 1 menos 0, perdón, aquí yo me equivoqué, 1 menos 0 es igual a 1. Estoy mal. Uy, no se quiere borrar. Permítanme tantito. Entonces, tenemos que B2' nos queda solamente este vector, menos 6 quintos, 3 quintos y 1. Ahora lo que sigue es normalizar este vector. Para eso vamos a primero a encontrar la norma de B2'. Bueno, entonces tenemos que la norma de B2' va a ser la raíz cuadrada de menos 6 quintos al cuadrado más 3 quintos al cuadrado más 1 al cuadrado. Y nos queda entonces la raíz cuadrada de 36 sobre 25 más 9 sobre 25 más 1. O también podríamos escribir el 1 como 25 sobre 25 para poder sumar todo esto. Entonces 36 más 9 más 25 serían 70. Y bueno, 25 lo dejamos así. Al sacar la raíz cuadrada nos queda la raíz cuadrada de 70 sobre la raíz cuadrada de 25, que sería igual a 100. Por lo tanto, el vector U2 no es otra cosa más que como sería el vector B2' sobre su norma, entonces se invierte, o sea, no sería sobre raíz de 30, bueno, perdón, sería sobre raíz de 70 sobre 5, entonces me quedaría solamente 5 sobre raíz de 70 por B2', ¿sí? Menos 6 quintos, 3 quintos, 1, que lo podríamos quizá todavía reducir un poco, podría ser, por ejemplo, acá me queda 5 sobre raíz de 70 por menos 6 quintos, este 5 con este 5 se va y me quedaría solamente menos 6 sobre la raíz de 70. Luego me quedaría acá de este lado otra vez 5 sobre raíz de 70 por 3 quintos, el 5 otra vez se va y me queda 3 sobre raíz de 70 y finalmente me queda 5 sobre raíz de 70 por 1, pues me quedaría 5 sobre raíz de 70. Esto sería mi vector 2. Finalmente, podemos concluir que
una base ortonormal al plano pi, y el plano pi no es otra cosa que el conjunto x, y z, elementos de R3, tales que cumplen que 2x menos y más 3z es igual con 0. Entonces, una base ortonormal a este plano es, vamos a escribir así, la base formada por estos dos vectores que construimos con el método de ortonormalización de Gram-Schmidt. Entonces serían los vectores 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5 y 0. Este sería el primer vector, y el otro vector sería menos 6 sobre raíz de 70, 3 sobre raíz de 70 y 5 sobre raíz de 70. Estos dos vectores son vectores ortonormales, una base ortonormal, un conjunto de vectores ortonormales. Podríamos comprobar fácilmente, por ejemplo, para el vector 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5, 0. Por ejemplo, la norma de este vector nos quedaría 1, la raíz cuadrada de 1 sobre 5 más 4 sobre la raíz de 5, 4 sobre 5 más 0. Entonces nos queda 1 más 4, 5 sobre raíz de, sobre 5, perdón, solamente nos queda 1. Es decir, está normalizada. La definición nos dice sea H un subespacio vectorial de el campo F a la N. Recordemos que F es el campo de los reales o de los complejos. Entonces, el complemento ortogonal, de ese subespacio H, denotado por H con este símbolo como de perpendicular. Entonces, este es el complemento ortogonal de H y está dado, está definido de esta manera. Entonces, el complemento ortogonal del subespacio H lo vamos a escribir como el conjunto de vectores X, elementos de ese campo, tales que el producto interno de esos vectores X con vectores H, donde H son elementos de este subconjunto, esto va a ser igual a 0 para toda H o para todo H, para todo vector H, elemento de este subespacio H. Bien, vamos a realizar un ejercicio sobre el complemento ortogonal. Tenemos este problema, dice sea el espacio formado por este espacio vectorial R3 con el producto interno, que ahorita vamos a ver cómo definen. Recordemos que el producto interno puede ser definido de varias maneras y va a ser un producto interno siempre y cuando cumpla los axiomas que definen a un producto interno como tal.
Entonces, en este caso, tenemos que este producto interno está definido. Si tenemos el producto interno de dos vectores, x1, x2, x3, con y1, y2 y y3, el producto interno se define, en este caso, como x1 más y1, x1 por y1 más 2 veces x2 por y2 más 3 veces x3 por y3. Esta es la definición de este producto interno. Bueno, entonces nos piden determinar una base para el complemento ortogonal de un subespacio F, siendo el subespacio F este conjunto determinado por x1, x2, x3, x1, x2, x3, tales que cumplen que x1 más x2 más 2 veces x3 es igual con 0. Si notamos, otra vez, este subespacio F es un plano. Y entonces lo primero que tenemos que realizar es encontrar una base para este subespacio, es decir, el gen de este subespacio. Eso ya lo habíamos hecho también en algunos otros ejercicios. Es muy simple, entonces para determinar la base de F, nosotros necesitamos un vector x1, x2, x3 y nos vamos a escribir x1 puede ser igual a x1, x2 lo podemos despejar de acá, de la ecuación de este subespacio, que es un plano. Entonces x2 podría ser menos x1 menos 2 veces x3. Entonces menos x1 menos 2 veces x3. Y x3, pues x3. Bien, entonces este sería el vector y nos podemos dar cuenta que está generado por dos vectores. Entonces, separando, esto es igual a x1 por 1 menos 1, 0, más x2, perdón, aquí tenemos un pequeño error, ok, más x3, no hay ningún error, más x3 por 0, menos 2 y 1. Bien, entonces, como ustedes podrán ver, este subespacio, espacio F, está formado o está generado por estos dos vectores, por el vector 1 menos 1, 0 y por el vector 0 menos 2, 1. Bueno, entonces una base para este subespacio F puede ser este par de vectores, el vector 1 menos 1, 0, 0 menos 2, 1. Continuando con el ejercicio, veríamos que tengamos estos dos vectores de la base del espacio vectorial F. Tenemos los vectores 1, menos 1, 0, el otro vector 0, menos 2, 1. Y lo que prosigue es encontrar quién sería el complemento ortogonal al subespacio F. Para esto vamos a aplicar la definición y hacemos el producto interno de estos dos vectores con un vector x y z, elemento de este complemento ortogonal, de este subespacio. De hecho, también el complemento ortogonal es un subespacio. Bueno, con la definición específica para este ejercicio del producto interno, tendríamos que 1 por x, luego menos 2 por menos 1 por y, menos 2y igual a 0, porque el otro es 0 por z es igual a 0. Y también del otro lado tenemos 0 por x, que sería un 0, menos 2, bueno, 2 por menos 2 por y, sería menos 4y, más 3 veces z. Esto por la definición de este producto interno. Recordemos que para este ejercicio el producto interno
no está definido como normalmente nosotros hemos trabajado. En este caso se definió de esta manera: el producto interno de dos vectores para este ejercicio es x1 por y1 más 2 veces x2 por y2 más 3 veces x3 por y3. Bien, así nuestros productos internos podemos despejar. Tenemos que x sería igual a 2y, y la podemos poner igual a y, y z de esta ecuación, menos 4y más 3z igual a 0, despejamos z y nos quedaría que z es igual a 4 tercios de y. Si la y la escribimos como un parámetro, igual a t, donde t es un elemento de los reales, podemos encontrar entonces quién sería el complemento ortogonal. Entonces, para finalizar este ejercicio, vemos que el complemento ortogonal del subespacio vectorial F es el espacio generado por los vectores de esta manera: P por el vector 2, 1, 4 tercios. Tenemos este conjunto, que bueno, como vamos a ver, realmente este escrito de esta manera no es un conjunto ortonormal, solamente sería un conjunto ortogonal. Vamos a ver después cuál sería el término que se le tiene que agregar a cada uno de estos vectores para que sea un conjunto ortonormal. Entonces tenemos el conjunto donde el vector E0 es igual a 1, el vector E1 es igual a seno de x, el vector E2 coseno de x, el E3 sería seno de 2x, el E4 coseno de 2x, y bueno, así se va repitiendo esto. Entonces, como podemos nosotros generalizar, E0 pues se queda como 1, el vector E2n-1, es decir, todos los impares, los podemos escribir como seno de n veces x, y todos los pares, es decir, E2n, como coseno de n veces x. Esta sería la forma más general de escribir todos los términos para n igual a 1, 2, 3, ¿sale? Es decir, para n igual a 0, pues sería E0 igual a 1. Y el producto interno en este caso se define como producto interno de los vectores EI, EJ, la integral desde menos pi a pi de EI por EJ diferencial de X. Esta es la definición que vamos a usar para este producto interno. Hay que recordar ciertas cosas, pero ustedes se acordarán, saben de sus cursos previos, que e a la i teta es lo mismo que coseno de i teta, y e a la menos i teta es igual a coseno de teta menos i veces seno de teta, ¿sale? Entonces, de estas relaciones nosotros podemos encontrar que si sumamos estos dos términos, es decir, e a la i teta más e a la menos i teta, pues nosotros vemos que eso es 2 veces coseno de teta. De acá lo podemos ver. Coseno de teta más coseno de teta, 2 veces coseno de teta más i seno de teta menos i seno de teta, entonces nos queda 2 coseno de teta. Si hacemos la resta, entonces nos queda coseno de teta más i veces seno de teta menos el coseno de teta más i veces seno de teta. Entonces acá se nos va el coseno y nos queda 2 veces i seno de teta. Entonces de ahí nosotros podemos despejar y vemos que el coseno de teta sería e a la i teta más e a la menos i teta. Creo que aquí no se ve bien, por favor lo verifican. Sobre 2, y el seno de teta sería e a la i teta menos i veces teta sobre 2i. Bien, entonces vamos a probar primero para las funciones seno y coseno, ¿sale? Bueno, seno primero. Entonces, para las funciones par, es decir, para n igual a, bueno, para n igual a 1, 2, 3, pero vamos a ver que e a la 2n menos 1 siempre va a ser par. Entonces vamos a hacer el producto interno de estos dos. Si n y m son diferentes,
desde luego que esto tiene que ser igual a 0. Entonces hacemos el producto interno de e a la 2 es sub 2m menos 1 con el e2m menos 1. Vamos a hacer este producto interno y vamos a encontrar que si n es igual, si n es diferente de m, es decir, son dos vectores diferentes, de acuerdo a la definición del conjunto ortogonal, sería igual a 0. Recordemos que es ortonormal si e a la 2n menos 1 con el mismo me da 1, ¿sale? Pero bueno, en este caso solamente escritos de esta manera es un conjunto ortogonal más que ortonormal. Bueno, entonces de lo que vimos arriba, estos serían las funciones seno, es decir, seno de n veces teta con seno de m veces teta, ¿sale? Entonces nos quedaría, vamos a usar esta definición y nos quedaría esto por esto, me queda 1 sobre 2i por 1 sobre 2i, 1 sobre 4 veces i cuadrada, pero i cuadrada es igual a menos 1, por eso es que nos queda este término como menos 1 cuarto. Luego tendríamos e a la i n veces x menos e a la menos i n veces x por e a la i m veces x menos e a la menos i m veces x. Bueno, seguimos. Vamos a realizar esta integral, por lo que ustedes se darán cuenta que pueden ir realizando esta operación. Esto nos queda otra vez la integral. El menos 1 cuarto lo podemos sacar. De menos pi a pi. Y vamos a multiplicar este término, e a la inx por e a la imx, pues nos quedaría solamente e a la in más m. Todo por x. Este sería el primer término. Luego tenemos este término, e a la inx menos e a la menos imx, pues ese nos queda entonces acá el término menos e a la menos i n menos m, perdón, acá no es menos i, solamente es i, n menos m x. Tenemos ese resultado acá. Luego seguiríamos con el segundo término, que sería menos e a la menos inx con e a la imx. ¿Vale? Entonces nos queda menos con este más, pues nos queda menos, queda menos e a la menos i n menos m x. Y el otro término sería menos con este menos, pues nos queda un más e a la menos i n más m. X. Todo esto diferencial de x. Y como ustedes podrán otra vez notar, podemos otra vez usar las identidades. Por ejemplo, este término, e a la i más e a la i n más m por x, lo podemos sumar con el otro término, que sería más e a la i menos i n más m x. Eso sería el coseno de dos veces el coseno de n más m x. Y el otro término, menos, si sacamos ese signo, menos, me quedaría e a la i n menos m por x, más e a la menos i n menos m x. Entonces también es un coseno, pero con el signo negativo, sería dos veces el coseno de n menos mx.
menos un cuarto, este sigue saliendo, este término, menos un cuarto, la integral de menos pi a pi de 2 veces el coseno de n más m por x, diferencial de x, y como les decía acá, sacamos este signo. Bueno, recordemos que este menos un cuarto va a multiplicar a toda esta expresión. Entonces, ojo con eso. Como aquí queda un menos, la integral de menos pi, y aquí tendríamos 2 veces también el coseno de n menos m, diferencial de x. Y cerramos este concepto. Y bueno, entonces lo que nos queda es que el producto interno de estos dos vectores nos queda igual a menos un cuarto. Aquí cerramos y nos quedaría 2 y el argumento que sería 2 sobre n más m por la integral del coseno que sería el seno de n más m por x de menos pi a pi, y nos queda un menos, nos queda 2 sobre el argumento que sería n menos m, la integral del coseno sería el seno de n menos m, también evaluado de menos pi a pi. Y bueno, esto lo pueden comprobar ustedes, lo pueden corroborar. Aquí se hace un 0 y aquí también se hace un 0. O sea, entonces es lo que queríamos demostrar. El producto interno de estos dos vectores, cuando n y m es diferente, pues n menos 1 a la 2 n menos 1, el producto interno de estos dos vectores es 0. Quería demostrar. Continuamos. Ahora, si n es igual a m, tenemos el producto interno de e a la 2n menos 1 con e a la 2n menos 1. Esto no es otra cosa más que la integral de menos pi a pi del seno de n veces x por el mismo seno de n veces x. Diferencial de x. Bueno, otra vez podemos usar las identidades que hace un rato ya habíamos escrito. Entonces esto va a ser la integral de menos pi a pi de e a la inx menos e a la menos inx sobre 2i por lo mismo. E a la inx menos e a la menos inx sobre 2 diferencial de x. Y bueno, otra vez abajo nos queda que esto es igual a 1 sobre 2i por 1 sobre 2i, nos queda 1 sobre 4 por i cuadrada. I cuadrada es igual a menos 1, entonces nos queda otra vez menos un cuarto de la integral de menos pi a pi de, podemos de una vez realizar estas operaciones, e a la inx por e a la inx, pues nos queda e a la i2nx, luego me queda e a la inx menos, aquí me quedaría un menos, e a la menos inx, me queda e a la 0, ¿sale? Luego me queda menos con este, me queda, sí, aquí estamos bien, me queda menos e a la menos inx menos, digo, por e a la inx, otra vez me queda e a la 0, ¿sale? Y luego menos por menos da más, voy a poner esto, e a la menos inx por e a la menos inx, pues nos queda e a la menos 2inx. Tendríamos esto, todo esto diferencial de x.
Esto e a la 0 pues es un 1, menos e a la 0 es un 1, entonces nos queda 2 ahí, menos 2. Entonces, esto no es otra cosa, otra vez, menos un cuarto. Y otra vez podemos usar la identidad e a la i 2nx más e a la menos 2i(nx), pues sería 2 veces el coseno de nx. 2 coseno de n, bueno, 2nx, perdón. Ese sería el argumento, menos 2. Todo esto diferencial de x. Bueno, esto, analizando las operaciones, me queda menos un cuarto de 2 sobre 2n seno de 2nx de menos pi a pi, que nuevamente, como en el caso anterior, esto sería k veces pi. Entonces eso siempre es 0. Más 2 sobre 4 x que va de menos pi a pi. ¿Sale? Esta última parte solamente nos va a quedar, bueno, sí, acá multiplicado por, perdón, aquí no, estoy bien. Me queda 2 cuartos, ajá. Entonces me queda x de menos pi a pi, me quedaría pi menos pi, entonces nos queda 2 pi también allí. ¿Sale? Sí. Entonces finalmente este resultado me queda igual a 2 pi sobre 2, es decir, igual a pi. Ojo con esto, entonces, aquí, porque les decía que no es un conjunto ortonormal, sería un conjunto ortonormal. Bueno, entonces con esto, si nosotros quisiéramos normalizar estos vectores, esta sería la norma. Bueno, recordemos que la norma es el producto interno, la raíz cuadrada del producto interno del vector consigo mismo, es decir, la norma de estos vectores en general es la raíz cuadrada de este producto interno, es decir, la raíz cuadrada de pi. Esa sería la norma. Entonces los vectores que escribimos, que sería 1, bueno, en ese caso, allí no es pi, bueno, no es la raíz de pi, es la raíz de 2pi. Bueno, ahorita más adelante si quieren lo vemos, pero para los otros vectores, para seno de nx y coseno de nx, siempre va a ser pi. Bien, se les va a quedar de tarea demostrar, y bueno, no es tan complicado, hay que usar las identidades que ya hemos visto. Por ejemplo, podemos calcular el producto interno de e a la 2n con e a la 2m, es decir, n diferente de m, y esto va a ser la integral de menos pi a pi del coseno de nx, coseno de mx, y bueno, hay que hacer todo el desarrollo, esto les va a dar 0, hay que demostrar eso. Y bueno, si quieren realizar el ejercicio, también pueden verificar que el producto interno de e a la 2n con e a la 2n, es decir, cuando n es igual a m, esto va a ser igual a pi. El producto interno de E0 con E0 es igual a 2pi. El producto interno de E a la 2n con E a la 2n menos 1, 0. E0 con E a la 2n es igual a E0 con E a la 2n menos 1. También eso es 0. El producto interno, creo que ya habíamos escrito esto. Sí, bueno, ya lo tengo. E0 con E0, 2pi. Bueno, con esto podemos concluir que, bueno, más bien hay que subrayar, esta sería nuestra conclusión. Por lo tanto, para este conjunto ortogonal, E0 con E0 es 2pi, E2n con E2m, es decir, las funciones pares, o los elementos pares, o los vectores pares de este conjunto es igual a e a la 2n menos 1, bueno, me refiero al producto interno con e a la 2m menos 1, a los impares, y esto va a ser una delta de Kronecker, va a ser delta nm, es decir, si n y m son iguales, entonces eso va a ser raíz de pi. Y si son diferentes, es decir, acá
esto es igual a, esa delta de Kronecker va a ser igual a, aquí no es 1, esta delta es un poco diferente, esta delta nm va a ser igual a pi si n es igual a m, y va a ser igual a 0 si n es diferente de m. Este sería el resultado final. Bueno, entonces este conjunto de vectores lo podemos normalizar, como les decía. Solamente hay que sacar la raíz cuadrada del producto interno de cuando son iguales. Entonces, por ejemplo, para cuando es E0 con E0 nos dio 2pi. Entonces, ya normalizando, el primer vector era 1 sobre su norma. Entonces sería 1 sobre la raíz de 2pi, como les había dicho. Para los vectores impares, veíamos que era el seno de nx. En este caso, pues ya vimos acá en el resultado que obtuvimos, nos queda pi. Entonces su norma es la raíz cuadrada de pi. Y para las funciones pares, coseno de nx y también sobre su norma, que también es pi. Entonces raíz de pi, perdón, la norma es raíz de pi. Este sería el conjunto de vectores ya ortonormales como tal. Es importante este conjunto porque con estos podemos nosotros realizar algunos ejercicios que se llaman coeficientes de Fourier. Con eso tiene que ver este conjunto ortonormal. Bueno, ahorita vamos a ver de qué estamos hablando. Bueno, pensemos que tenemos una función, la función de x, es f de x, y la vamos a escribir como combinación lineal de los vectores, elementos del conjunto ortogonal que acabamos de ver. Ortogonal porque no los vamos a dividir entre su norma, ¿sale? Entonces, pensemos que tenemos una función que la podemos escribir como combinación lineal de esos vectores, es decir, vamos a poderlo escribir como A0 más la suma desde n igual a 1 hasta infinito de b sub n seno de nx más la suma desde n igual a 1 hasta infinito de una constante c sub n coseno de nx. Entonces, si se dan cuenta, esta función está escrita como combinación lineal de los vectores o elementos del conjunto ortogonal que acabamos de ver. Por ejemplo, A0 pues, estaría multiplicado por 1, que es el primer vector. El segundo término, b sub n por seno de nx. El tercero, c sub n por coseno de nx. Bueno, entonces ya que tenemos esta función, a este desarrollo se le conoce como el desarrollo en serie de Fourier de la función de f de x. Entonces, a todo esto le vamos a llamar desarrollo en serie de Fourier. Bien, es como una serie de Taylor, pero en esta sería en lugar de Taylor en las series de Fourier. Bueno, para determinar quién sería A sub 0, quién serían las B sub n, los C sub n, tenemos que realizar el producto interno. Entonces vamos a hacer primero el producto interno de la función f de x con el primer vector, que recordemos que lo escribimos como E sub 0 o es un 1. Bien, entonces vamos a hacer eso, el producto interno de E sub 0 con f de x. ¿Vale? Recordemos que el producto interno es lineal. Entonces, tendríamos que realizar el producto interno de E sub 0 con A0 más el producto interno de esta suma de
E sub 0 con la suma desde n igual a 1 hasta infinito de b sub n seno de nx, más el producto interno de E sub 0 con la otra función. Pero recordemos, de hecho eso hicimos en el video anterior, que E sub 0 con seno de nx es 0, porque son ortogonales, precisamente son un conjunto de vectores ortogonales. Lo mismo sucede con el producto interno de E sub 0 con coseno de nx, también es 0. Entonces, esto solamente nos va a quedar, o sea, al realizar este producto interno, solamente nos va a quedar el producto interno de E sub 0 con A sub 0, ¿sí? Es decir, nos va a quedar el producto interno de E sub 0 con A sub 0. Y bueno, nosotros podríamos, recordemos que el E sub 0 es un 1, entonces acá es como si estuviéramos multiplicado A sub 0 con E sub 0, porque E sub 0 es igual a 1, entonces esto lo podríamos escribir como el producto interno de, o sea, esto es una constante, sale de ese producto interno de E sub 0 con E sub 0. Recordemos que E sub 0 es un 1. Bien. Y bueno, ya que tenemos eso, ¿qué seguiría? Bueno, pues realizar este producto interno de E sub 0 con E sub 0. Ya lo habíamos hecho. Recuerden que ese producto interno de E sub 0 con E sub 0, pues no es otra cosa más que 2pi. ¿Vale? Por eso dijimos que cuando queremos un conjunto ortonormal, ya no solamente ortogonal, el primer término, el E sub 0, hay que dividirlo sobre su norma, que es la raíz cuadrada de 2pi. Entonces, este producto interno, ya lo hicimos en el anterior video, no es otra cosa más que 2 veces pi. ¿Vale? Entonces acá me quedaría A sub 0, 2 veces pi. Con esto entonces nosotros podemos, digamos, ya tener la fórmula para hallar A sub 0. Entonces, A sub 0 no va a ser otra cosa más que el producto interno de E sub 0 con la función f de x sobre 2pi. Ese sería el primer término, la forma de encontrar ese coeficiente. Bien. Lo mismo podemos hacer para hallar el siguiente coeficiente, que sería el b sub n. Para eso vamos a realizar el producto interno del segundo vector. Recordemos que el segundo vector del conjunto ortogonal sería el seno de nx. Pero para no confundirnos, vamos a realizar entonces el producto interno del seno de k veces x, para no confundirnos con con f de x. Y como podrán imaginarse otra vez, el producto interno del seno de kx con a sub 0, dado que a sub 0 está multiplicado por un 1, sería el e sub 0, eso me va a dar 0, más solamente me va a quedar esta parte de la suma del segundo término, porque el producto interno del seno de kx con el coseno de nx, pues también eso me va a dar 0. ¿Sí? Bueno, vamos a borrar. Continuando, entonces, como bien mencionamos, nos queda para el segundo término, el b sub n, tenemos que hacer este producto interno del segundo vector, que sería el seno de kx con f de x, y bueno, al hacer el producto interno con todo este desarrollo, solamente nos va a quedar vivo, por decirlo así, el producto interno de seno de kx con la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de b sub n seno de nx. Y bueno, este producto interno, pues recordemos que está definido como la integral de menos pi a pi de seno de kx por esta función, que es la suma esta que tenemos acá. Manipulando términos, esto no es otra cosa más que una suma de constantes, la podemos sacar y nos queda la integral de menos pi a pi
del seno de k veces x por el seno de n veces x diferencial de x. Y otra vez, esto ya lo calculamos, el seno de k veces x por el seno de n veces x. Otra vez, si k y n son, bueno, es una delta de Kronecker, si k y n son diferentes, entonces esto nos va a dar 0. Pero si k y n son iguales, entonces esta suma solamente se vuelve un término, o sea, solamente nos va a quedar un solo término cuando k y n sean iguales. Entonces lo podemos escribir como b sub k, y recordemos que esto pues es pi. Ya lo calculamos en el otro video, es como estar calculando el producto interno de la función consigo misma para calcular la norma. Pero bueno, entonces esta solamente nos queda pi, por lo tanto este término b sub k lo podemos escribir como 1 sobre pi por el producto interno de seno de k veces x, con la función f de x. Bien, entonces acá estoy haciendo un resumen. Para el primer coeficiente a sub 0 nos quedaba el producto interno de E sub 0 con la función, pero recordemos que E sub 0 es un 1. Entonces, despejando por decirlo así, me quedaba 1 sobre 2 veces pi, la integral de menos pi a pi de f de x con E sub 0 diferencial de x. Para la b sub k, o sea, para el siguiente término, o b sub n, como ustedes gusten, sería igual a 1 sobre pi, la integral de menos pi a pi de f de x con el seno de k veces x diferencial de x. Y lo mismo para el término c sub n. C sub k, lo estoy escribiendo acá, va a ser igual a 1 sobre pi por el producto interno de coseno de k veces x por f de x, que no es otra cosa, otra vez, 1 sobre pi por la integral de menos pi a pi de f de x coseno de k veces x diferencial de x. Esos serían los coeficientes que estábamos buscando. Sería a sub 0, lo vamos a encontrar de esta manera, b sub k de esta manera y c sub k de esta manera. ¿Sale? Bueno, aquí tenemos un ejercicio. Se nos pide determinar los 5 coeficientes de Fourier de una función f de x igual a x cuadrada. Se nos pide encontrar los primeros 5 coeficientes de Fourier de esta función. No es nada complicado, solamente vamos a aplicar estas fórmulas que encontramos. Entonces, por ejemplo, el primer término, a sub 0. Ya sabemos que a sub 0 pues no es otra cosa más que 1 sobre 2 veces pi, la integral de menos pi a pi de la función. La función pues es, en este caso, es x cuadrada. E sub 0, recordemos que es un 1, entonces esta integral hay que calcular. Y bueno, por ahí si quieren realizarlo con mucho cuidado, esto les tiene que dar igual a pi cuadrada sobre 3. Para hallar el b sub 1, este sería la a sub 0, el b sub 1, o sea, la k es igual a 1, vamos a usar esta definición, b sub k, para k igual a 1, entonces nos va a quedar 1 sobre pi, la integral de menos pi a pi de la función, otra vez, perdón, acá es f de x, que sería la x cuadrada, entonces nos quedaría x cuadrada, seno de k veces x, pero k es igual a 1, entonces seno de x, diferencial de x. Y bueno, ese también lo pueden calcular, pueden hacer con mucho cuidado en sus libretas, y van a encontrar que eso no es otra cosa más que, permítame, voy a borrar un espacio muy pequeño.
Perdón, ya estoy borrando lo de cómo hallar estos coeficientes. Permítanme tantito. Bueno, entonces, b sub 1, si realizan esta integral, no es otra cosa más que, o sea, pueden buscar allí en las tablas y esto es un 0. ¿Ok? Es un 0 y nos faltaría, podemos encontrar C2, ¿sale? Que tenemos B1, A sub 0, B1, y bueno, podríamos C1. Entonces C1, o sea, para acá igual a 1, ya también teníamos ahí la fórmula, es 1 sobre pi por la integral de menos pi a pi de x cuadrada coseno de x diferencial de x. Y también si hacen las operaciones les va a quedar menos 4. Entonces ya tenemos un término a sub 0, b sub 1 y c sub 1. Tenemos 3, faltan 2. Bueno, podemos poner el b2. El siguiente término es para acá igual a 2, entonces sería b2. Y bueno, no hay otra cosa más que calcular la integral. Esto sería igual a 1 sobre pi por la integral de menos pi a pi de otra vez de la función, que sería x cuadrada, por el seno de k veces x, en este caso k es igual a 2, entonces seno de 2x diferencial de x, y esto es igual, otra vez es igual a 0. No hay mucho que escribir ahí, y finalmente el c sub 2, que sería igual a 1 sobre pi, la integral de menos pi a pi de x cuadrada, coseno de 2x. Y esto último es igual, se realizan las operaciones a un menos 1. ¿Vale? Entonces, chequen los primeros 5 términos del desarrollo de Fourier de la función f de x cuadrada. Los primeros 5 términos son estos. El primer término es pi cuadrada sobre 3. El segundo término es un 0. El tercer término es un menos 4. El cuarto término es otra vez 0. Y el quinto término es un menos 1. ¿Sí? Bueno, entonces anótenlos. Vamos a borrar otra vez acá para escribir finalmente este desarrollo en series de Fourier de la función f de x igual a x cuadrada. Disculpen, estoy borrando mi pizarra, es un poco complicado, ya se habrán dado cuenta. Una disculpa. Bien, entonces, digamos solamente como para concluir el problema, vamos a escribir cómo sería. Entonces, el desarrollo en series de Fourier de la función f de x, que en este caso muy particular es x cuadrada, la podemos escribir como pi cuadrada sobre 3, la sub 0, menos 4, que es el término que nos salió por ahí, en el c sub 1, 4 veces coseno de x, y el último término que era un menos 1, que era para el c sub 2, porque recordemos que los b's, en este caso muy particular, son ceros. Entonces nos queda el último término, bueno, no el último término, el quinto término, menos un 1 por el coseno de 2x. Y bueno, nosotros podríamos
seguir con más términos, recordemos que para las B's siempre nos va a estar dando 0, ¿vale? Bien, con esto concluimos esta parte. Esa sería el desarrollo en series de Fourier de una función usando el conjunto ortogonal de las funciones o vectores e sub 0 igual a 1, e sub 1, bueno, los vectores pares, que serían los seno de n veces x, y los vectores impares, coseno de n veces x.